Vamos a la intervención número 16. Se ha otorgado ya el uso de la palabra a la asambleísta Joana Moreira. Continuación de la sesión del Pleno 714, que ustedes, amigos, la siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, también a través de nuestras redes sociales, en Twitter, por Facebook Live, y la página web oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador, www.asambleanacional.gov.es. Prenda el micrófono, asambleísta Moreira. Se solicita a la asambleísta Joana Moreira que pueda activar su micrófono para poder escuchar su intervención. Intervención en el marco del debate que se produce ahora mismo en el Pleno de la Asamblea Nacional en torno al proyecto de resolución que condena la suscripción del convenio CIADI por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso y el dictamen emitido por la Corte Constitucional. La asambleísta por el Oro, Joana Moreira. Muy buenas noches. En esta noche me veo la obligación de recordarles que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional y que las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución deben ser adoptadas por el Pleno de la Corte. En ejercicio de sus atribuciones, la Corte Constitucional se pronunció con dictamen de mayoría, determinando que no correspondía a la Asamblea la aprobación del CIADI. Yo debo ser franca y debo expresar que considero firmemente que la Corte Constitucional demostró no tener respeto por las funciones y atribuciones de la Asamblea. La Constitución de la República del Ecuador expresamente dispone en su artículo 422 que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Y el artículo 419 de la misma Constitución establece que se requiere de aprobación de la Asamblea Nacional cuando un tratado o convenio internacional compromete la política económica o cuando se le atribuyen competencias propias del ordenamiento jurídico nacional a un organismo internacional. La decisión que debió tomar la Corte Constitucional era resolver la petición presidencial relativa al regreso del Ecuador al CIADI, acudiendo a los mecanismos participativos que reconoce la Constitución. ¿Por qué sostengo esto? Porque es un tema tan relevante que debía ser tratado y discutido por quienes somos los representantes y los portavoces de la ciudadanía en un minucioso y amplio y con deliberación en la Asamblea Nacional, que por excelencia es el órgano representante de la sociedad ecuatoriana. ¿Dónde quedó el respeto a la institucionalidad por parte de la Corte Constitucional, compañeros? Es absolutamente cuestionable cómo resolvió este tema a pretexto de la interpretación. No podía la Corte Constitucional pasar por encima de la Asamblea Nacional. Pero la bancada de la izquierda democrática emitió un pronunciamiento ante las insistencias de proyectos de resolución de la bancada de UNES, que somos respetuosos de la independencia de funciones. Pero hemos sido muy claros y nos mantendremos en que no permitiremos que esto vuelva a suceder. Sin embargo, no es posible que votemos a favor del proyecto de resolución en debate en los términos que están concebidos. ¿Cuáles son ellos? Pues bueno, en el artículo 1 considera desaprobar la suscripción del convenio, porque no es nuestra competencia. El rechazo es otra cosa, y eso tienen que saber diferenciar los compañeros. Disponer que el asesor jurídico de la Asamblea Nacional presente una demanda de inconstitucionalidad en su artículo 5 es errado, pues la Asamblea Nacional no puede demandar al Ejecutivo. Nos estaríamos excediendo en el ejercicio de nuestras atribuciones como asambleístas. Rechazar la decisión definitiva del caso Perenco versus Ecuador en su artículo 7. Ese tema es de otra resolución si desean abordar en ese mismo tema, pero no es pertinente hacerlo en la resolución sobre el CIADI. Compañeros de UNES, los pronunciamientos de la Corte Constitucional no son apelables. No tratemos de engañar al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, la bancada de la izquierda democrática recalca que la Asamblea Nacional será respetuosa de las decisiones de la Corte Constitucional, pero que velaremos porque se respeten las facultades
y las atribuciones de la Asamblea Nacional y su institucionalidad. Muchas gracias, señora presidenta encargada. Allí la intervención del asambleísta representante del orden